Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. He aquí que yo estoy delante de vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando se trata de teología, hay tres líneas de pensamiento en la teología. Repite conmigo, hay tres líneas de pensamiento en la teología cristiana. Escúcheme, en la teología cristiana. En la teología cristiana hay tres líneas de pensamiento. Está la línea de la teología pactual, que es la teología reformada. Está la línea de la teología dispensacionalista, que es una teología nueva, viene por ahí de los años, finalizando los años 1800, entrando los 1900. La teología pactual está originada desde los años 500 de la Reforma, pero también está la teología romanista. Entonces, ¿cuántas líneas de pensamiento teológico hay a nivel cristiano? Escuchen bien, a nivel cristiano, repita conmigo, son tres líneas de pensamiento: teología pactual, teología dispensacionalista y teología romanista. Ok, porque hay que estar claro, el gran problema de hoy en día es como la gente hoy en día es autodidacta, es empírico en el estudio de la palabra y han causado híbridos. Escuche bien, ¿sabe qué es un híbrido? Ser empírico no es malo, pero tampoco no es muy bueno cuando tú no tienes una fuente confiable. Escuche bien, cuando no hay una fuente confiable, podemos caer en herejías, podemos caer en error, porque ¿qué nos faltan? Repita conmigo, herramientas. Entonces, una de las cosas que debemos entender que para estudiar las Escrituras se necesitan herramientas. Y estas herramientas nos sirven para nosotros tener una buena interpretación de las Escrituras. Repita conmigo, interpretación de las Escrituras. El gran problema es que hoy en día agarramos la Biblia, la leemos, y entonces podemos caer en error cuando no entendemos o cuando no tenemos las herramientas precisas para darle una correcta interpretación a las Escrituras. Y lo primero que yo sentí, lo primero que yo pensé, creo que es eso, y cuando es una manera errática de acercarme a la palabra. Me parece interesante que el cambio en el Nuevo Testamento es al revés. Por causa de lo ocurrido a partir de Cristo, es la palabra revelada. Por tanto, todos los que recibieron tienen la palabra y son portadores proféticos. Por tanto, solo necesitan ser, repite conmigo, enviados. Son portadores proféticos, solo necesitan ser enviados. Cristo, con todo poder y autoridad, envió a los suyos a ser discípulos a todas las naciones. Él no le dice que esperen que la palabra antes de salir, porque la palabra ya está, repite conmigo, porque la palabra ya está revelada. Repite conmigo, la palabra ya está revelada. Ellos necesitaban el Pentecostés, que los capacitaría como sus enviados. Por ello, la iglesia, a partir de Cristo, la palabra ya vino y ha sido revelada. El orden actual es primero apóstoles, porque son enviados a estructurar la iglesia por la palabra revelada. Segundo profetas, porque son enviados a direccionar a la iglesia por el constante rema del Espíritu Santo. Primero apóstoles,
luego profetas. Notemos lo que toda la Biblia enseña acerca de los apóstoles y profetas. Son dos funciones y unciones inseparables. Repite conmigo. Son dos funciones y unciones inseparables. Es una dupla celestial del reino. Repite conmigo. Es una dupla celestial del reino. Inseparable para establecer el fundamento. Repite conmigo. La función de apóstol y profeta es una dupla de reino. Es algo inseparable para establecer ¿qué? Repite conmigo, fundamento. En la actualidad de este orden de autoridad es con el fin de que la iglesia sea edificada de manera en el orden adecuado para ser efectiva en la tierra. Primero, en su identidad, en conocer aquí y ahora quién es, y segundo, en su misión que hacer. Repita conmigo, el gran problema es que somos iglesia y no sabemos quién somos. Y ahí quiero llegar. Primero, la iglesia tiene que saber su identidad para poder asumir su misión. Y eso es lo que Jesús le dice: toda potestad se le es dada en el cielo. Repita conmigo. El apóstol está vaciando, Cristo es el apóstol y el profeta. Escuchen, está vaciando ¿qué? La identidad. ¿Para qué? Para luego hacer. El gran problema es que no sabemos quién somos. Los apóstoles y profetas fueron ordenados por el Señor como primero, y segundo, porque por causa de la autoridad que se le ha sido delegada, poseen la revelación espiritual de quién. Poseen la revelación espiritual de quién. Cristo. Repita conmigo, de Cristo. Repita conmigo, poseen la revelación espiritual de Cristo para cimentar a la iglesia en el fundamento de la persona de Cristo y su doctrina. A estos ministerios de Cristo, asimismo, se le ha equipado con la autoridad y la unción para edificar a la iglesia en su sentido de identidad en Cristo, para conducirla a la revelación quién es ella en la tierra. La iglesia necesita saber quién es para saber qué hacer. Le vuelvo a repetir, la iglesia necesita saber quién es. ¿Para qué? Para ejercer su misión. Para saber qué hacer. Hoy vamos a ver una clase de eclesiología. Pero vamos a ver, yo quiero dar este masterclass. Recuerden, una masterclass es una clase que donde están los licenciados, los doctores acá, los catedráticos de Morada de Dios Internacional. Es un masterclass. Es una clase que magistral dentro de la eclesiología. Hay una materia que se llama la verdadera naturaleza de la iglesia. ¿Y qué vamos a usar? Repita conmigo, Biblia. Dígame que tiene la palabra. ¿Vamos a usar qué? Biblia. Biblia. Me gusta este texto. La iglesia necesita saber quién es para saber qué hacer. Todo esto nos permite declarar quién es la iglesia aquí y ahora, con la afirmación poderosa: la iglesia es apóstol y profeta de Dios en la tierra. Es el varón perfecto. ¿Se me escuchó bien? Amén. La iglesia es apóstol y profeta en la tierra. Es el varón perfecto. ¿Sabe que la iglesia sufre transformaciones? Y Pablo, el apóstol Pablo, nombra a la iglesia en sus transformaciones.
La nombra como asamblea, como familia de Dios, demás, como cuerpo, pero después termina hasta que todos lleguemos a la estatura de ¿quién? El varón perfecto. De un Varón perfecto. Gloria al Señor por lo que están tomando notas. Es capaz que usted no vuelva a escuchar esto más nunca. Mire lo que dice aquí. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6. Un hombre enviado de Dios. ¿Era un hombre enviado de quién? De Dios. El cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de quién? De Cristo. De la luz. Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahora, miren, este es el introductorio de este masterclass. El evangelista habla en el verbo y hace paréntesis para referirse de Juan el Bautista. Cuando usted lee el capítulo, él está hablando de quién? El capítulo 1 está hablando de quién? ¿Acerca de quién? Del verbo, pero hace un paréntesis para hablar acerca de quién? De Juan. Debido a que la venida de Jesús hombre, repita conmigo, Jesús hombre, se encontraría estrechamente ligada a la persona y la obra de Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado, repita conmigo, hubo un hombre enviado. Esa palabra enviado es la palabra apostelio, con doble L. Repite conmigo, la palabra enviado es la palabra apostelio. ¿Es un apostelio de quién? ¿Qué dice el texto? ¿Enviado de quién? De Dios. Dice que Juan era un quién? Un apostelio de Dios. El cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Oh my God. No quiero predicar. Esa palabra testimonio es la palabra marturiano. Juan, por su calidad de enviado o puesto aparte, fue un apóstol, un apostelio. Cuando dijo, mire, el testimonio es este, cuando dijo: yo soy la voz. Mire, yo estoy en una iglesia apostólica. Una iglesia, le he explicado varias veces, una iglesia no es apostólica porque hay un apóstol. Una iglesia es apostólica porque tiene identidad y misión. Porque hay iglesias que tienen apóstol, pero no son apostólicas. Santo. No tienen comisión. Por su calidad de voz de Dios, fue un profeta. Juan fue un apóstol y profeta, con una clara identidad para hacer su misión, un testimonio, una evidencia de luz. Repita conmigo, una evidencia de luz. De luz. Para que por Juan todos creyesen en Jesús. Juan impactó al pueblo porque lo que él era lo evidenciaba. Y dice: ¿cómo es eso? Un apóstol o un enviado de Dios y el profeta, la voz que declaraba la palabra pura de Dios. Juan sabía quién era primero, y su atractivo no fueron las señales. Repite conmigo: su atractivo no fueron las señales.
El gran dilema de mucha gente que quiere señales. Y eso no es el testimonio, no es la evidencia. Todo el mundo quiere dar señales. El atractivo de Juan no fueron las señales o lo que hacía. Juan nunca hizo milagros. A causa de quién era, impactaba todo lo que hacía. ¿Y por qué usted quiere impresionar a la gente? Cuando usted va a la pura realidad de la Escritura, ¿por qué la gente hoy en día quiere impactar tanto? Y se ponen a inventar cosas. A causa de quién era, impactó en todo lo que hacía. Al igual que lo sucedido con Juan, la venida de Cristo de gloria a reinar está ligada a la iglesia, que es la palabra eclesia, que significa llamados o puesto aparte o afuera. El solo término dice que la iglesia es la iglesia, repita conmigo, la iglesia es apóstol, porque es enviado. Como profeta o la voz que declara al mundo la palabra de Dios. La iglesia es el apóstol y el profeta de Dios en la tierra. Gracias por el entusiasmo en esta noche. ¿Me está entendiendo? La iglesia es el apóstol y el profeta de Dios en la tierra. La iglesia, ignorante de su identidad, pensó que en su trabajo impactaría el mundo. Pero el orden de Dios no cambia. Repite conmigo, el orden de Dios no cambia. El orden de Dios no cambia. Ser Ser antes de hacer. antes de hacer. Yo no sé si usted me está entendiendo, me está siguiendo. Santo. Primero tiene que ser antes de hacer. ¿Por qué fracasamos ¿Qué quieren hacer antes de en ser? la misión? ¿Por qué fracasamos en la misión? Porque quieren Por acá, hacer, por esta. hacer antes de ser. Primero hacemos Y después ser. antes de saber quiénes somos. Santo. Y entonces después la gente se busca, pastor, usted me habló de la fe, pero yo no veo resultados. Santo. Y niño, mi niña, ¿cómo va a haber resultados si no saben ni todavía dónde está parado? Todavía no tiene sentido de identidad. La iglesia es la única evidencia visible de Cristo en la tierra, para que por ello todos vengan a Él. Cuando la iglesia comprende su identidad de apóstol y profeta de Dios, impacta al mundo y todo lo que hace. Mateo 16, y con esto, esta es la introducción, Mateo 16, 16 al 20. Y voy a empezar a enseñar después de este texto. Mateo 16, capítulo 16, versículo 16. Capítulo 16, versos 16 hasta el 20. Respondiendo, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a su discípulo que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Santo. Y dice el pueblo, amén. Cuando leen, pero no saben todavía qué es el contenido. Lo ocurrido a Pedro debe ocurrir a la iglesia. Número uno, la iglesia al conocer su identidad en Cristo es bienaventurada, Amén. supremamente bendecida. Pastora, ¿por qué no veo la bendición? Porque no tengo identidad. Si ya la Biblia dice que fuimos bendecidos con toda bendición. Amén. Porque si no hay una revelación de la identidad, no puedo ser bienaventurado, supremamente bendecido o bendecida. Amén. ¿Por qué fracaso? Porque no hay una revelación de identidad en Cristo. Número dos, la iglesia solo puede conocer su identidad por revelación directa ¿de quién? El Espíritu Santo. Bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y la revelación del Padre viene por el Espíritu Santo. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no es dado por el Padre. Juan capítulo 6, versículo 44 al 43. Vean. Juan capítulo 6, versículo 44 al 46. Y no me falla la memoria. Eso no está acá. Correcto. Juan capítulo 6, verso 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ok. Nadie puede. Y primero el Padre. Seguimos. Cuando la iglesia conoce su identidad, vive firme en la roca. Repite conmigo, vive firme en la roca, el fundamento. Siendo gobernada y edificada por los edificadores de Cristo. De modo que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Y usted dice, pastora, ¿por qué tengo tanta lucha? ¿Por qué tengo tantos problemas? Que no estás en el fundamento. Porque no está el fundamento siendo gobernada y edificada por los edificadores de Cristo. De modo que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Está el fundamento. Edificado bajo el fundamento de quién, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Como todo cambió después de la cruz, la cobertura descendía de abajo hacia arriba. El que habita el abrigo del Altísimo morará sobre la sombra del Omnipotente.
Ahora, después de la cruz, cambiaron en los valores del reino. Ahora no es de arriba, ahora viene desde abajo. Ahora, apóstoles y profetas, siendo la principal del piedra del ángulo, lo que te da es plataforma, te trae estabilidad. ¿A través de quién? De la piedra angular. En otras palabras, cuando usted no está bajo la plataforma de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, no hay plataforma. Ahora bien, ¿qué apóstoles y qué profetas? Porque ellos fueron el arranque. Los apóstoles y los profetas fueron el arranque para que se despegue el edificio. ¿Dónde están los apóstoles y los profetas que hablan en Efesios 2:20? Le doy a entender. ¿Dónde está la piedra angular? La palabra. Nadie te va a dar estabilidad ni seguridad si no es la palabra el fundamento. La piedra angular, Cristo, y apóstoles y profetas te la trajeron. La iglesia, por revelación de su identidad, recibe autoridad de gobernar, y ahí emana el reino. La identidad es la revelación espiritual y no puede ser entendida por adoctrinamiento, sino por la revelación. Se le puede dar adoctrinamiento, pero si no se le revela a Cristo, jamás. Empecemos esta masterclass. Eso es lo que yo estoy estableciendo, un fundamento para poder arrancar este masterclass. Este era la introducción. Santo. Entonces, el estudio de la iglesia, la eclesiología, puede dividirse en dos partes. Repite conmigo, puede dividirse en dos partes. El estudio de la iglesia local o la congregación. Los temas de esta área de la eclesiología son, entre otros, organización, su política, su liderazgo, su propósito, etc. El estudio de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia en el conjunto de todos los creyentes nacidos de nuevo. En Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés hasta el arrebatamiento de los cristianos al final de la época. Empecemos, Hechos capítulo 2. Desde el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés. Vamos a hacer un paréntesis acá. Escuche bien. Usted entendió lo que yo le dije. Que la eclesiología tiene dos qué. ¿Dos qué? No se me pierda. ¿Qué tiene la eclesiología? Dos fundamentos. Tiene dos temas. Dentro de esos temas está el estudio de la iglesia local o congregacional. Universal. Temas de esta área de la eclesiología, entre otros, organización, su política, su liderazgo y su propósito. El otro orden es el estudio de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Esta iglesia es el conjunto de todos los creyentes Nuevo nacimiento. nacidos de nuevo hasta el arrebatamiento final de la época. Entonces tiene dos facetas, pero yo voy a ir, escúcheme, lo que vamos a enseñar en este masterclass es la naturaleza de la iglesia. Porque organización eclesiástica usted ya la tiene.
Vamos a ver qué es la iglesia, su origen. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu les daba que hablasen. Sigo. Moraban entonces en Jerusalén judíos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra propia o en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Ok, ahí se empieza a desarrollar la estructura de la iglesia, nace la iglesia. Lo que nosotros nos interesa ahora es la segunda parte, lo que vamos a estudiar, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Sería muy interesante y provechoso estudiar la iglesia local en la Biblia, tal vez lo hagamos luego. Pero más importante aún es la esencia, diría yo, es entender la iglesia, el cuerpo de Cristo, en la Escritura y en el plan de Dios. Repite conmigo, vamos a estudiar la iglesia como el cuerpo de Cristo. Como el cuerpo de Cristo. Y aquí va dirigido este masterclass. ¿Por qué sería esencial que entendamos la iglesia? ¿Por qué sería? La pregunta sería: ¿por qué sería esencial que entendamos la iglesia? Porque la iglesia no es Israel. Israel no es la iglesia. Israel no es la iglesia del Antiguo Testamento. Y la iglesia no es Israel de Dios bajo el Nuevo Testamento. A pesar de ello, muchos quieren decir, y torciendo los pasajes, como Gálatas capítulo 6, versículo 16. Y ahora vamos a empezar a reventar marcas sagradas. Repite conmigo: Israel no es la iglesia. Y la iglesia no es Israel. Gálatas 6:16. Sí. Muy bien. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Regla de interpretación. Escuche bien, la regla de interpretación. Usted no puede comprender un texto si no tiene el contexto. Vuelvan a leer. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús.
Cuando tú haces un estudio, está hablando, Pablo está batallando con los judaizantes, el judaísmo. Y está hablando y está diciendo que el Israel de Dios, ¿quién es? Para comprender un texto, hay que leer un texto. ¿Quién es el Israel de Dios? No es una etnia. Dígame. La iglesia. Tampoco es la iglesia. Cristo. El Israel de Dios es un hombre, Cristo. una persona divina. Cristo. Espíritu Santo. Es Cristo. Por eso lo estoy diciendo. Israel del Antiguo Testamento no es la iglesia. La iglesia del Nuevo Testamento tampoco es Israel de Dios. Y entonces usted me va a decir, bueno, ¿qué rayo es la iglesia? Vamos a ver qué dice la Biblia. Cristo. Por eso es que necesita que se lo revele. Escuche bien, tiene que leer la Biblia. Por eso es que Pablo dice, desde ahora en adelante, que nadie le haga que él dice palabra. ¿Me está hablando a quién? A los étnicos. Porque llevo en mi cuerpo las marcas del Israel de Dios. Yo vuelvo a decir, Israel no es la iglesia del Antiguo Testamento, yo no sé dónde sacaron eso. La iglesia no es Israel de Dios bajo el Nuevo Testamento. A pesar de lo que muchos quieren torcer el pasaje, hermano. El gran problema es que hacemos más caso de lo que nos dijeron que lo que dice la Biblia. Hay una frase que la he dicho por muchas veces en este tiempo. Suena atractivo, pero carente de contenido bíblico. Por eso que le dije, ¿cuántos pensamientos teológicos hay? 3. ¿Cuántos pensamientos? 3. Las promesas escúcheme, las promesas de Dios a Israel son para Israel, el Antiguo Testamento, no para la iglesia. Esto nos lleva al primer versículo para este estudio. De la gente dice, bueno, yo me voy a hacer israelita, yo me voy a hacer judío para recibir toda esa bendición. Déjeme decirle que eso israelita del Antiguo Testamento ya no está. Uno de los errores más grandes de nuestros días es que el de no hacer una división, de no reconocer la diferencia y la distinción entre Israel y la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. porque de aquí está hablando a la iglesia. El gran problema es que la gente quiere lo del antiguo pacto, porque dice vivo miserable, digo aquello, y no conoce que ella es rico. Te lo está dividiendo. El gran dilema es que hay mucha gente como la iglesia. ¿Qué iglesia es esta? La iglesia, ¿dónde se encontró esa iglesia? ¿Ah? En Mirna. Tú eres iglesia.
Vuelvo a leer. Mira, aquí va a hablar la Biblia. La Biblia va a estar hablando solita. Yo no estoy inventando acá nada. Vuelvo a leer. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La iglesia es rica, hermano. Pero como carece, lo que en la introducción, carece de qué? De identidad. Revelación. Entonces, ustedes vamos a ir a claro. Como no tiene identidad, ay, vamos a ser judíos. Para ver si nos viene la bendición. Y vamos a la fiesta. Y vamos al ritual. Y vamos a brincar. Y vamos a con los estandartes. No, háganlo si quieren, pero no cree que va a recibir una bendición por él. Porque el vano entonces es el sacrificio de Cristo. Dice que con una sola ofrenda, dice el libro de los Hebreos, perfeccionó para siempre a los santificados. Amén. Muchos quieren correr al Antiguo Testamento para robar a Israel sus bendiciones físicas y económicas. Los cristianos no somos judíos, tampoco somos, escuche bien, y esto le va a reventar, tampoco somos gentiles. Te lo voy a mostrar por la Biblia. La pastora, ¿cuánto tiempo usted estuvo predicando el nuevo nacimiento acá? Ah, el nuevo nacimiento. Como 5 meses. Como 4 meses. Sí. Los cristianos no somos judíos ni tampoco somos gentiles, sino somos nueva criatura. Somos algo totalmente nuevo que jamás se ha visto antes en el plan de Dios. La iglesia no es Israel, sino que es algo totalmente nuevo de Dios y empezó después de la muerte y la resurrección y la ascensión de Cristo. Si alguien no entiende lo que es eclesiología, la doctrina bíblica de la iglesia, no entiende la Biblia ni tampoco el plan de Dios. Por lo tanto, vamos a empezar con nuestro masterclass de la iglesia esta noche con 2 puntos bastante interesantes. Número 1, los cristianos tenemos que entender que somos nueva criatura, nuevas que no existían antes. Santo. La iglesia tenemos que entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo que no existía antes de la cruz. El tema de esta lección debemos entenderlo. La iglesia no es Israel. Israel. La iglesia. Los cristianos no somos judíos ni tampoco los judíos espirituales. Fíjese eso en la mente, no que soy judío espiritual. La iglesia no es de Israel, de Dios. Los cristianos, ¿qué somos los cristianos? ¿Ah? Pero usted dice, bueno, apóstol, demuéstreme. Pregúntele, demuéstreme. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 11 al 15. Se lo voy a demostrar por la Biblia. Lean.
Efesios capítulo 2, versículo 11, porque aquí no vamos a estar con cuentos. Aquí vamos a la Biblia. Efesios 2, verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais. Acordaos de qué. De que los gentiles. Acordaos de qué. De los Hay gentiles. revelación que no que te siento que. Porque el pastor ahí. Dígame. Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sigo? Sí, hasta aquí. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué hizo él? Judío y gentil, ¿qué hizo? No solo. Y porque usted dice, no, yo sé que es gentil. ¿Dónde sale eso en la Biblia? Yo no estoy diciendo, lo está diciendo la Biblia, no lo estoy diciendo. Usted me escucha por ahí diciendo que somos que sea gentil. Y ahí dice Israel, ¿cuándo Israel fue iglesia? Compruebe cuánto de Israel fue iglesia. Israel del Antiguo Testamento fue el pueblo de Dios, pero nunca fue iglesia, fue asamblea, pero nunca fue iglesia. Por eso es que Cristo cuando aparece, yo edificaré mi iglesia, mi iglesia, yo tendré mi propia iglesia. No voy a aprender. Y usted dice, bueno, ¿y por qué dice alejado de la ciudadanía de Israel? Estaba alejado de Cristo. Ahora vamos a desglosar. El 11 y el 12 dice, en otro tiempo, escúcheme que en otro tiempo, antes de la cruz, solo había dos grupos de humanos, Israel y gentiles. Verso 13 y 15. Pero ahora en Cristo Dios ha hecho algo, repite conmigo, nuevo. ¿Qué hizo el Señor? Algo que Nuevo. algo que nunca se había hecho, algo que visiblemente no existía en el plano terrenal. Es la Biblia abierta, open Bible, Biblia abierta. Verso 14 dice, ha hecho un pueblo nuevo de dos, Israel y de los gentiles. Acabó con los dos, terminó con los dos. ¿Qué hizo? Porque los dos no sirvieron. ¿Está bien? Los dos no sirvieron. Por eso en Hechos capítulo 2, ahí usted ve que había de todas las naciones de la tierra. ¿Qué es un mero? ¿Qué es un cretén?
que es un persa. Habían judíos, pero había griegos, persas, elenitas, pardos, cretenses, árabes, y todos empezaron a hablar lo mismo. Ha hecho un hombre nuevo de los dos también. Por favor, fíjese lo que dicen estos dos versículos. En Cristo, después de la cruz, Dios ha hecho algo que nunca había hecho antes. Es tan nuevo y diferente y distinto que ni siquiera se menciona en el Antiguo Testamento. Vamos a Efesios. Dígame, apóstol, demuéstreme por la Biblia. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 7. No existía. Efesios 3, verso 1 al 7. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ok. Verso 3. O sea que a mí me invitaron a predicar así mucho. Me dijo un pastor, apóstol, estamos predicando los misterios del reino. Yo dije, wow. Y yo cuando me tocaba el turno a mí le dije, bueno, aquí ya hablaron acá que el reino, que es el gobierno de Dios, vivir, ya, nosotros hacemos esto, cuando este nos predica, que es el gobierno de Dios, vivir nosotros. Yo le dije, como el tema se llama los misterios del reino, yo le voy a enseñar cuál es el misterio del reino. ¿Qué dice? Le vuelvo a leer ahí. El 3. Ajá. Que por revelación me fue declarado el misterio. El misterio. Que la palabra misterio es un enigma, ¿vale? Es un enigma que necesita ser ¿qué? Descifrado, revelado. Por eso es que José fue tan exitoso, porque José, escucha bien, revelaba enigmas. Daniel revelaba el enigma. ¿Sabe por qué? Porque ellos siempre estaban fijados en la parucsia. Tenían visión de la parucsia. El misterio que habla la Biblia y la parucsia. El 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. ¿Lo entendió? Amén. Vamos progresivamente. Va a aparecer la palabra gentil, pero si usted lleva la secuencia, se le va a ir revelando. Ok. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy día? ¿Por qué es tan importante? Porque todo lo que es nuevo se hizo en quién. Todo lo que es nuevo se hizo en quién. Ajá, se olvidó, no se lo veo. ¿En qué se hizo? Todo lo que se hizo nuevo se hizo en quién. Porque era un misterio. Cristo era un misterio. Todos, para judíos, para gentiles, para griegos, para pardos, para todos. Nadie sabía. Lo que había eran testigos de los profetas que hablaban de la parucsia,
del Mesías, pero nadie, porque cuando apareció no supieron ni descifrarlo, porque nosotros no conocieron el tiempo de su visitación. De modo que Verso 13, 2:13. Efesios 2. Te queda media hora, ¿no? 20 minutos. Ok. Capítulo 2, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otro tiempo estabas como lejos. Y muy lejos estábamos. Porque el judío y el gentil forman parte del nuevo cuerpo en Cristo Jesús. Que los gentiles, coherederos y miembros del mismo cuerpo y participantes de la promesa en Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Capítulo 3, verso 6. Ahora le voy a declarar la palabra. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora, ¿por qué usted tiene que predicar el Evangelio? Porque el único medio, entre Dios y el hombre, usted que no se lo ve, el único Dios y el medio hombre, para alcanzar Cristo, los que son de Dios es a través de la predicación del Evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 2, 10, si no me equivoco. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que obtención que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por tanto, todo lo soporto. ¿Por causa de quién? Pablo lo aguantó todo, porque sabía que tenía que recoger qué. Porque el judío y el gentil forman parte del nuevo cuerpo en Cristo Jesús. Que los gentiles coherederos, Efesios 3:6, coherederos y miembros del mismo cuerpo, participantes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Y Dios nos pone en Cristo Jesús por medio de ¿quién? Del bautismo del Espíritu. Nadie recibió este bautismo antes. Hechos capítulo 2, por medio del bautismo. En el medio. ¿Qué bautismo? ¿Cuando te meten en agua? No. Es el bautismo del Espíritu. ¿Qué significa bautismo? ¿Y qué más? Si vamos más allá. nuevo nacimiento, ¿Ah? nuevo nacimiento. Jordán. Vamos ahí, Jordán. ¿Qué significa Jordán? Muerte. Dice, porque fuiste juntamente sepultado con Cristo en su bautismo. Muerte. Para que juntamente con su bautismo resucites. Tenía que morir. Cuando viene realmente el bautismo del Espíritu Santo, el gentil o el judío tienen que morirse para que nazca la nueva creación. Amén. Iglesia. Santo.
Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Y usted dice, bueno, apóstol, usted no está diciendo cómo es que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Corintios 12, 13. dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿De un mismo? Se supone que hay muchos que son graduados de la escuela y vieron pasos al bautismo, del pequeño bautismo, al espíritu. Quiere decir que usted está avanzada, ¿verdad? Quiere decir que a usted se le hace fácil digerir esta verdad. La pastora me llamó, apóstol, que no sé qué, no sé qué. Yo le dije, estoy aquí orando al Señor, la pastora Carmen me diga, para ver cómo introdujo esta verdad. Porque yo la entiendo, pero la verdad es cómo el profeta recibe, pero el profeta se le pregunta, ¿cómo transmito esta verdad? Para que se ¿Cómo la revele. acomodo en el plano natural? Para que se revele. Para que se revele y para que se digiera. Amén. Verso 13. El Espíritu de Dios nos pone en dentro y nos bautiza, sumerge en su cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Y el Espíritu nos pone ¿a dónde? En Cristo. ¿Me entendió? Alguien que le hace Lo que pasa es que no tengo pantallas, no tengo pizarrón, ¿me entiendes? Pero aquí vienen dos pantallas de 70 pulgadas. Amén. Esta es una iglesia apostólica. Aquí no estamos hablando, como dicen los chilenos, chanta, o repitiendo lo que nos dijeron, ¿verdad? Lo de antaño, que estaba más perdido que el hijo del ímpero. Seguimos en el verso 13. Desglosemos. También el mismo Espíritu en el mismo momento en nuestro bautismo en el cuerpo viene para morar en nosotros. Y si que hace el Espíritu empieza que una regeneración. Ahora, ¿qué significa regenerarnos? Oye, yo creo que la pastora nos perdió aquí. ¿Cuántos meses tuvo? ¿Cuántos kilómetros? 4 meses. ¿Qué significa la palabra regenerarnos? Bíblicamente, la palabra regenerar no significa nacer de nuevo. Porque el alma, ¿qué es lo que nace nuevo? El Espíritu. El Espíritu no puede nacer nuevo. Porque el Espíritu viene de Dios y el Espíritu es lo que te conecta a Dios. ¿Qué es lo que nace nuevo? El cuerpo. Porque Adán es alma viviente, mas el postrer Adán es espíritu. ¿Ya entendió por qué? ¿Qué es lo que quiere el que necesita nacer de nuevo? Y la pastora del libro estudio, ¿qué va a entrar? El alma. Porque lo que te conecta a Dios es el espíritu. El espíritu lo que está muerto. Por eso es que Dios le quita el espíritu muerto y le da espíritu vivo. Y le da un corazón nuevo que es el alma. ¿Está viendo? Espíritu vivo y alma nueva. Por eso es que todo era sombra y figura de lo que ha de ser. Yo creo que la pastora no llegó a él todo el nuevo nacimiento de Dios. Hay 3 grupos de personas en la tierra hoy. Repita conmigo, hay 3 grupos de personas en la tierra hoy. Hay 3 grupos de personas en la
los judíos, los judíos, los gentiles y los israelitas. y nosotros, los hijos de Dios. Santo. Repite conmigo, hay tres grupos de personas hoy Este grupo de en la personas, tierra: los judíos, los judíos, los gentiles los gentiles y nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Nosotros somos diferentes porque Dios ha hecho algo totalmente nuevo y diferente en nosotros. ¿Nos hizo qué? Usted está repitiendo la frase. Sígame. ¿Nos hizo qué? Te lo acabo de decir. Es como que no comprendió una papa lo que se la pastora acá. Nos hizo nacer de nuevo en Cristo por la obra de su Espíritu. Entendamos esto. Nadie recibe el Espíritu Santo así, morando eternamente en su ser, regenerándolo y haciéndole nacer de nuevo antes de la cruz. Nadie pudo nacer de nuevo antes de la cruz. Por eso es que el escritor de los Hebreos dice que no pudo perfeccionar a los antiguos hasta que naciese la iglesia. Usted no lo ha leído en Hebreos. A fin de que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Dios mío, usted no ha leído la Biblia. ¿Usted lo ha leído? ¿Usted lo ha leído? Usted dice, ¿dónde lo leí? Cuando habla de la fe. Usted estuvo aquí hablando de la fe, Hebreos que 11. Ahora, ¿quién revela la fe? Todos hablamos aquí de fe. Dice, por la fe Abel ofreció más excelente que Caín. ¿Qué revelaba la fe de Abel? ¿Qué revelaba la fe de Abel? A Cristo como Cordero Pascual. Por eso que dice que la sangre aún habla después de muerto. Dios que nos faltara. Por eso nada más viene por el Espíritu. Por la fe Noé obedeció a Dios y construyó ¿qué? ¿Quién es el arca? ¿Quién es el arca? Cristo. Y Padre importante, se lo vemos. Santo. Así que no tiene la foto que viene enseñando. Santo. Tráteme bien, para que deje de venir aquí. Vamos a leer Hebreos 11. Los ojos del Espíritu tienen que estar, como digo la ley, cuando ustedes leen la Biblia. ¿Saben que tiene tanta cosa la gente? Hermano, la Biblia es sencilla. Lo que hablé el día del aniversario. Jesús predicaba simple, pero no era simplista. Vean, Hebreos 11. El verso 1. Dígame, usted que predicaron fe, ¿se dieron de cuenta de ese pequeño detalle? Usted que predicaron fe aquí, ¿se dieron de cuenta de ese pequeño detalle? Como decía el hermano Mario Moreno, ahí está el detalle. Vean. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ajá, por ella alcanzaron buen testimonio, evidencias los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Venga, mire ese detalle ahí. De modo, de lo que fue hecho se hizo de lo que. De lo que no se veía. El libro de los Hebreos lo que trata es que el escritor de los Hebreos, inspirado, iluminado por revelación divina, te está hablando a gente que conoce el marco histórico. Sigue leyendo. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Ahí está revelando el Cordero Pascual. Sigue leyendo. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerto. Ok. Por la fe que no. Está hablando ¿qué? De la venida de Cristo. Fue traspuesto de la venida de Cristo. Señores, lo que está hablando es de Cristo, porque todo era sombra y figura de lo que ha de ser. Yo leo aquí el sábado domingo, la realidad ¿dónde está? Colosenses que se lo leí, la realidad está aquí, usted lo notó ahí. Todo era sombra y la realidad y la sustancia ¿quién era? Sigue leyendo ahí. Para no ver muerto. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ok. El nuevo nacimiento viene por qué? Por fe en Cristo y por arrepentimiento. Y usted se hace tanta idea, tanta cosa. Y usted dice, apóstol, cuando usted supo eso, te voy a ser sincero. ¿Sabe cuándo yo lo supe? Estudiando hace como 2 años. Y wow. Se me abrió un panorama. Nadie me lo enseñó. No lo leí nunca. Pero como tengo nociones de cristología, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé. y que el galardonador del que le busca aquí en Cristo. No lo merecíamos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aleluya, den un aplauso a Dios. He introducido bien lo que Pablo nos está diciendo aquí, lo mismo, pero con otra palabra. Nosotros somos diferentes porque Dios ha hecho totalmente algo nuevo, diferente de nosotros. Nos hizo nacer en Cristo por la obra del Espíritu Santo. Entendamos esto, nadie recibe el Espíritu Santo así, morando eternamente en su ser, regenerándolo y haciendo nacer de nuevo antes de la cruz. Con esto conmigo, Juan 14, 17, creo que todavía me quedan 15 minutos, Juan 14, 17. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La iglesia. El sistema mundo no puede. No puede. Y aunque la gente venga a la religión evangélica a cada culto, y yo me pierdo el lunes, yo me encuentro el martes, y viene el miércoles también, y el jueves otra vez, y viene el viernes, y ya está. Yo era de eso.
Vuelvo a leer. Ya va, se El me- Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundano, aunque venga acá con la Biblia Thompson, con la computadora más grande, con la inteligencia artificial, escuche bien, aunque diga que recite, ¿verdad?, la Biblia, la Torá, la Menorá, escuche bien, el Hebreo Arachá, escuche bien, pero si no le conoce, no puede recibirlo, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. No es así. Y que tenga la inteligencia artificial. El bautismo del Espíritu y el nuevo nacimiento es algo totalmente ¿qué? Nuevo. Es algo totalmente ¿qué? Nuevo. Es algo totalmente ¿qué? No de miedo. Nuevo. Es algo totalmente ¿qué? Nuevo. Es algo totalmente ¿qué? Nuevo. Repite conmigo. Nuevo. Ninguno de ellos lo recibió. No podían, ¿para qué no? Es algo totalmente nuevo. Y uno dice, no, pero que Sansón, pero tú sabes. Venía, pero no volaba. Que Gedeón, que aquello, que lo otro. Venía, pero no moraba. Venía, pero no moraba. El 39:11 de Hebreos. 11:39. Y necesito una recarga. Aquí no hay recarga, sino que usted compra. Allá hay un restaurante. Usted por $25 le come todo lo que quiera y le recargamos la bebida. También se va a comer $25. Yo dije, no, el que caiga en esta. Hebreos 11:39. Ajá. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué era lo prometido? Cristo. ¿Ah? Cristo. Dígalo. Cristo. Continué leyendo. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué proveyó el Señor para quién? Para la iglesia. Abraham, Isaac, Jacob, Enoch, Abel, Adán. Ellos dijeron, tiene que, en tu eternidad, siempre, ustedes tienen que esperar por mi iglesia. Santo. Ustedes también tienen que nacer de nuevo. Porque es un misterio. Usted no está viendo. Es hasta las 9. El bautismo del Espíritu y el nuevo nacimiento es algo totalmente. Nunca se había dado. Nunca se había dado. Se le está cayendo 500 años de religión. Santo. Juan 14:17.
Y usted dice, apóstol, de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. 14:17. 14:17. Ajá. Juan, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Antes el Espíritu moraba con los hombres, pero ahora está en nosotros. Aún Hechos capítulo 1 todavía no había sucedido. El Espíritu venía y moraba, pero no estaba aquí. En ellos. No estaba en nosotros. Santo. Hechos capítulo 1 versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de muchos días. Vivo del Espíritu Santo que nos pone en quién, que hace el bautismo del Espíritu Santo. Nos pone en quién, que hace el bautismo del Espíritu Santo. Nos pone en Cristo. ¿Qué resulta? El Espíritu Santo morando en nosotros y haciéndonos nacer de nuevo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo Es necesario. que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que no naciere del agua y del Espíritu no puede estar en el reino de Dios. Cristo dice que todo esto sucederá dentro de no muchos días. Sucedió en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. El famoso Pentecostés. Santo. Y la gente dice, ay, ¿cómo a celebrar Pentecostés? Y la manda gente, ay, ¿cómo es que tu mano? Ahora que dice, no pasa que tu mano y que no te esta cosa, la gente no te dice. Dígale, eso me apasiona. Las aguas. Qué rayo eso me apasiona. El bautismo del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento es algo totalmente Nuevo. nuevo. Según Hechos 1:5, todavía nadie había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Esto quiere decir que nadie había nacido de nuevo. Porque nadie había recibido El Espíritu Santo en su ser, en su alma. nadie lo había recibido. Santo. Pero empezando Hechos 2, con la venida del Espíritu Santo, Dios empezó a hacer algo, repite conmigo, distinto. Debido al nuevo nacimiento y al bautismo del Espíritu Santo que nos pone en Cristo, llegamos a ser nueva. Criatura. De modo el que está en Cristo no va a crecer. Según de Corintios capítulo 5 versículo 17, le está viniendo el entendimiento de las cosas. Y usted dice, no, yo estoy en el Pentecostés. ¿Quién hace el Miguel? Revelación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas Las cosas viejas pasaron. Todo aquí son He hechas aquí nuevas. todas son hechas nuevas. Amén. ¿A quién le está hablando? Iglesia. ¿A quién le está hablando Pablo? ¿A quién? A la iglesia. Bueno, vamos a celebrar aquí la fiesta de los tabernáculos, y no entreguen las palmas, que la cosa, que el Espíritu.
Las cabañas, la fiesta de las cabañas, la trompeta, las luces. En otras palabras, ya no somos ni judíos ni gentiles, sino hijos de Dios, porque nacimos de nuevo en su familia. Gálatas capítulo 3, verso 25 al 28, y con esto cierro. Santo. Para la próxima semana, escuche bien, con esto cierro. Gálatas, capítulo 3, verso 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Ok? Pero venida ¿qué? La fe. ¿La fe en quién? Cristo. ¿En quién? Cristo. Dígale. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Santo. Aleluya. ¿La fe en quién? Cristo. Judíos ni gentiles, ¿dónde tiene que tener la fe? En Cristo. Ajá. Dígale. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, Ahí está. Cristo está revestido. Porque todo lo que hacéis, habéis sido bautizados en quién. En el nombre de Cristo. De Cristo estáis revestidos. Santo. Dígale. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Cristo Jesús. Jesús. El cristiano no es judío. El cristiano no es gentil. El cristiano es una nueva criatura totalmente diferente y distinta. Es un hijo de Dios. Santo. Por nacimiento. Todas las cosas son hechas Nuevas. nuevas. Estos hijos de Dios que no somos ni judíos ni gentiles, forman una nueva creación, la iglesia. No sea tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 1 Corintios, capítulo 10, 32. Dice, La semana que viene vamos a desglosar Romanos 11. Porque lo que pasa es que después usted se puede vanagloriar. Y hay que tener cuidado con eso, que Pablo le advierte a los romanos capítulo 11. no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. De Dios. ¿Quiere ir a Romanos? No, aquí. No, ya, eso no está bien. Vamos a leer los Romanos 11, Romanos. ¿Qué verso? Adelante. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Recuerden que ese Israel que está en la Biblia, no es de ahorita. Sigan leyendo. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Escuchen bien, Pablo está poniendo un ejemplo de la gente que se cree la Coca-Cola, la última Coca-Cola en el desierto. Y el profeta dijo, Señor, yo solamente he quedado. Y dice el Señor, no te preocupes, my brother, yo tengo por allá
7,000 que no han doblado rodillas a Vale. seguir leyendo. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Sí. Y si por Escucha gracia, bien. Hay un remanente. Recuerden que estamos en el nuevo pacto. Hay un remanente que está escogido ¿por qué? Por gracia. No por etnia. ¿Sabe qué es etnia? ¿Verdad? ¿Qué es una etnia? María Tronconi, ¿qué es una etnia? Pastora Mayra. Un pueblo, una etnia que pertenecen personas. Un pueblo, un lugar, una comuna, comunidad. Oh, venga. Habla igual micrófono. Una etnia es como un grupo pequeño, una colonia que tiene una cultura y que tiene tradiciones. Es una raza. Una raza. por gracia ya no es por obra. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. ¿De qué escogido está hablando ahí? De nosotros. De los judíos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Está hablando, están ahí los israelitas, está hablando de Israel, pero hay unos israelitas que fueron escogidos por Dios. Eso es lo que trata el texto bíblico. Pero le está dando los gentiles para qué? Para que no se enorgullezcan ellos. Sigue leyendo. Está diciendo, yo también tengo de estos judíos, tengo un remanente también que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiarles la espalda para siempre. Sigue leyendo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Ok, lo que dice, vino repítame, un paréntesis. Porque lo que pasa es que iban a secuestrar a Dios. ¿Me entiendes? Tuvo que haber un qué? Un paréntesis. ¿Para qué? Para provocar a qué? Celos. A celos. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Honro qué? Mi ministerio. Sigue leyendo ahí. Por si en alguna manera puedan provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. ¿Qué le está diciendo? Pablo está diciendo, Pablo, yo soy el apóstol de los gentiles, pero con mi accionar del ministerio, ustedes tienen que venir a Cristo también, porque si no, no son salvos. Le está diciendo, usted tiene que venir a Cristo para hacer nueva creación. Sigue diciendo. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. También las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de los De la olivos. rica savia del olivo. Hagamos un paréntesis aquí.
Vuelve a leer ese último texto que le dije. Y con esto voy a cerrar. El 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz, y de la rica savia del olivo. Ok. Está la silvestre y está la natural. Ahora yo le pregunto, ¿Abraham era silvestre o natural? Natural. ¿Era natural o era silvestre? Natural. ¿Por qué era qué? ¿Por qué fue inventado? ¿Por qué era qué? ¿Por qué fue inventado? ¿Por qué era silvestre Abraham? La pregunta es, ¿Abraham era israelita? Ustedes que son reverendos, que son doctores de teología, doctores, ¿Abraham era israelita? Usted lo leyó pero no se acuerda. ¿Abraham de dónde venía? De Babilonia, de Ur, de los caldeos. El olivo natural tiene cuidado, se cuida del huerto. El silvestre crece. Ahora le está hablando quién cuando habla del silvestre. Ustedes que fueron injertados, ¿quiénes son los silvestres? Porque esto, el natural fue cuidado porque recibieron la ley. Y la ley era el cuidado para ellos. Dios le entregó la ley a ellos. Pero la raíz nunca fue natural. Por eso es que dice el escritor de los Hebreos que Cristo nunca procedió de la tribu de Leví. Y por eso es que el libro del Apocalipsis dice que Cristo es la raíz de ¿qué? Del linaje de David. Y lo que está hablando es, si la raíz es santa, las ramas son santas. ¿Y quién es la buena savia? ¿Quién es la rica savia del olivo? Cristo. ¿Alguna pregunta? Cristo. Pero el que usted le está diciendo, usted no se jacte, porque también en este pueblo yo tengo mi hijo, hijo. Pero ¿cuál es el detalle? Que ellos se tienen que morir también, igualito que nosotros, para que puedan nacer de nuevo. Póngase todo bien. Santo. Y vamos la semana que viene.